Bueno, hermosas mujeres, buenos días. Después de habernos estirado, vamos a continuar con Hechos 11. Y para las que no estuvieron en el capítulo anterior, no se preocupen que en este capítulo vamos a poder ver todo lo que pasó en el capítulo anterior, en Hechos 10, porque Pedro se va a encargar de volvernos a refrescar la memoria de todo lo que él vivió. Entonces, vamos a ver una línea de tiempo de lo que llevamos hasta ahora. Vemos aquí que en Hechos 9, Pablo es elegido. Vemos la visión que él tuvo cuando se le presentó Yeshua, y en Hechos 10 vemos la revelación que tuvo Pedro a través de la visión que él tuvo. Y en Hechos 11, que es el capítulo que vamos a ver hoy, vamos a ver la aceptación de los gentiles que fue reconocida consiguiendo el nombre de cristianos. Entonces, eso es lo que vamos a ver y esto ha sido lo que hemos visto hasta ahora. Y antes de continuar, nos vamos a ubicar en el mapa. Aquí vamos a ver el mapa de todo lo que ha pasado en estos 3 capítulos. Entonces, en el capítulo anterior, Pedro estaba en Jope y después va camino a Cesarea. Luego de que va aquí a Cesarea, se le presenta lo que es al centurión y le empieza a hablar las palabras de Dios y él recibe la palabra en su corazón, y ahora en este capítulo él se va a ir hacia Jerusalén. Entonces, luego de que nos ubicamos en el mapa, estamos viendo todo lo que vamos a ver en este día: Jope, Cesarea, Jerusalén y Antioquía. Vamos a leer entonces Hechos 11 y dice: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, que ya vimos se fue hasta Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, como lo hemos visto en otros capítulos, para refrescar los conocimientos, la circuncisión fue tan estrechamente asociada a los hombres judíos que fueron referidos como los de la circuncisión, este grupo de la circuncisión. ¿Y por qué? Porque aunque seguía y sigue siendo actualmente una señal del pacto, para ellos era primero que la circuncisión del corazón. Pedro entonces, él había entendido la objeción de los creyentes judíos porque él mismo pensaba así. La segunda cosa que le reclaman es: ¿has comido con ellos? Es decir, con los incircuncisos, como lo vemos aquí en este meme, porque estaban sorprendidos porque has comido con los incircuncisos. Y es que aquí, bueno, vamos a ver el contexto. Los judíos consideraban indignos o impuros a todos los gentiles o a los extranjeros, ya que, o sea, independientemente si creen en Dios o no. Y por lo tanto empezaron a crear barreras para no acercarse a ellos. Estas observancias se conocen como los 18 decretos, como vemos aquí, 18 decretos ortodoxos, cuyo objetivo era separar a los judíos de cualquier contacto con los gentiles. Entonces les preguntan: ¿has comido con ellos? Es porque una de los 18 decretos ortodoxos era no juntarse con gentiles ni entrar a sus casas, sobre todo a comer. ¿Por qué? Porque la comida era el lugar para unir a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que este rechazo no era por un prejuicio racial ni porque los consideraban sucios físicamente, sino porque había una impureza ritual. En la Torá están descritas las acciones y las cosas que pueden hacer que una persona se vuelva impura, y eso le impide poder entrar al templo. Entonces, muchos judíos se mantenían alejados de los gentiles para no contaminarse en el momento en el que ellos iban a ingresar al templo. Entonces, Pedro era parte de este grupo. Practicar todos estos decretos que les he dicho, y que solo les dije uno de los 18, se había vuelto en una práctica tan común, sobre todo en el tiempo en que había muchos romanos que estaban a cargo de la Tierra Santa. Entonces es algo un poco obvio de que las personas que eran las personas judías que habían estudiado y que estaban en este medio, no se acercaran a las personas que eran gentiles, porque si tú los tocabas, estabas en contacto con ellos, no podías ingresar directamente al templo porque había mucha impureza. Entonces, eh, por eso empezaron a crear las barreras para no poder contaminarse. Y si ya lo vemos desde esa perspectiva, vi un comentario que decía de que las personas, incluso cuando estaban comprando como algunas vasijas, lo que tenían que hacer era que llegaban a sus casas, tomaban las vasijas, estas vasijas de barro, y si se las compraban a una persona que era una persona judía, lo que hacían era que simplemente la lavaban. Pero si se la compraban a una persona gentil que la había tocado,
ellos tenían que ir a su casa, ponerlo en aceite, después lavarlo con agua, después meterlo al horno, después sacarlo, después otra vez meterlo con agua, bañarlo en aceite. ¿Por qué? Porque tenían tanta impureza que esa impureza ritual que ellos tenían los iba a contaminar. Entonces, viendo este contexto, si Pedro estaba dentro de este grupo, que eran los llamados los de la circuncisión, los que estaban dentro del grupo se iban a preguntar, ¿por qué lo hiciste si te vas a contaminar y no vas a poder ingresar al templo? Entonces, ¿qué dice la Torá al respecto? En realidad, no hay una ley explícita que prohíba que un israelita entre a la casa de un gentil. Y como dice aquí, lo que estaba prohibido era hacer alianzas con los gentiles y comer de lo sacrificado a los ídolos, que era común cuando se comía carne en la antigüedad. Eso sí está escrito en la Torá en Éxodo 34. Y la supuesta prohibición de entrar en la casa de los gentiles fue añadida por los rabinos, tal vez como un vallado alrededor de la Torá. Entonces vamos a continuar el relato, después de haber conocido ese contexto, y empieza diciendo, en el versículo 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, y aquí nos vamos a parar porque vemos que Pedro nos va a contar su historia y todo lo que pasó en Hechos 10 por segunda vez. Y esto es muy interesante, porque ¿cuál será el motivo de escribir 2 veces lo que le pasó a Pedro? Recordemos que Lucas, quien está escribiendo esta historia en un material muy caro. Y eso significa que va a volver a tener que escribir en otro rollo, va a seguir escribiendo en este material caro. ¿Por qué? Porque es algo muy importante. Y podemos ver en un precedente de repetir varias veces lo mismo en el libro de Deuteronomio, el cual es la copia de Éxodo, sobre todo en Deuteronomio 5, que copia casi lo mismo que en Éxodo. Entonces, Deuteronomio está funcionando como un pacto renovado con el pueblo de Israel, mientras que este capítulo que vamos a ver, Hechos 11, se usa para mostrar el pacto renovado con los gentiles. Por eso la repetición es una segunda oportunidad, el mismo patrón. Israel se pierde y vemos a Israel restaurado de entre las naciones, de las cuales sin dudas este centurión romano es parte. Entonces vamos a continuar con el relato que Pedro nos va a contar. ¿Qué pasó en Hechos 10? Y dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntos era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y como vimos en el estudio pasado que lo dio Yami, vimos que había un talit, que bajaba el talit, que dentro de este talit se encontraban todos estos cuadrúpedos, todos estos animales. Pedro está un poco en shock, un poco confundido, porque de repente baja del cielo un talit lleno de animales impuros y con un mandato que realmente lo estaba confundiendo, porque él está escuchando que dice, Pedro, mata y come. Y continuamos lo que dice la visión de Pedro. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Entonces la voz le repite 3 veces a Pedro, Pedro, mata y come, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y Pedro estaba de esta forma confundido. ¿Qué le está pasando? Porque Dios no es un Dios que cambia. Él mismo dijo en su palabra que ninguna palabra de él pasaría. Entonces, hasta este momento vemos a un Pedro confundido, un Pedro en shock, un Pedro diciendo, ¿qué es lo que acabé de ver? No sé lo que está pasando. Si en las escrituras nos está hablando de que hay unas leyes de Levíticos 11, una ley para la comida, Dios me está diciendo que mate y come, entonces no sé qué hacer, por eso está así como el monito, como sorprendido, está en shock. Entonces él, como un buen hijo de Dios, él está esperando la revelación de Dios, porque si sabemos que Dios no va a ir de su palabra, si Dios es un Dios que no cambia, él está esperando que Dios le enseñe cuál es la verdad, cuál es la razón de lo que le ha mostrado. Entonces,
Pedro está todavía en shock. Yo supongo que tiene que estar en la casa de Simón el Curtidor. Él está como, bueno, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué me quieres revelar? Entonces continúa el relato y dice, y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces vemos que aquí Pedro, cuando está contando su relato, no solo cuenta su parte, sino que cuenta la parte que también tenía el centurión. Entonces, bueno, aquí vemos rápidamente, vamos a ver el contexto, ¿dónde estaba Pedro? Estaba en Jope, que es, que es actual Jafo, el lugar donde estuvo Jonás, quien también fue a predicar a los gentiles. Entonces se encontraba en la casa de Simón el Curtidor. Y aquí vemos que entonces él estaba aquí en Jope y se fue a Cesarea. Y bueno, entonces como les seguía diciendo que él estaba en la casa de Jope, él estaba en la casa de Simón el Curtidor. ¿Y qué hace un curtidor? Como ya me nos comentaba en la clase pasada, los curtidores curten y trabajan las pieles de animales para su transformación en cuero y con eso elaboran productos para prenda de vestir y demás. En especial, ellos usaban pieles de ovejas. ¿Y esto qué podría simbolizar? Esto podría simbolizar que él va a ser parte de la purificación también de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, bueno, ya estamos viendo ese contexto que él se va. Y aquí es algo impresionante porque él se está yendo a pesar de que por sus leyes es imposible ir. Entonces, como dice aquí en la palabra, el Espíritu le dijo que fuese con ellos sin dudar. Entonces, él fue obediente a la revelación del Espíritu. Entonces, bueno, vamos a continuar con el relato que Pedro nos sigue contando, que lo vimos en más profundidad en Hechos 10, que nos contó Yami. Entonces, seguimos leyendo y dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Vemos en el relato que Pedro entonces fue a la casa de estos romanos, como les dije, y que a pesar de todas las leyes era imposible ir, y cuando empezó a hablar el Espíritu de Dios se manifestó en ellos también. Entonces aquí fue que le llegó la revelación de Dios, le llegó la revelación del Señor, que Dios no hace excepción de personas en su reino. Por lo tanto, como lo vimos en el capítulo pasado, no habla de comida, sino que habla de las personas. Y solo como un dato curioso, aquí porque estamos viendo que ya a él le llegó la revelación de que se hablaba de personas y no de comida, vamos a ver aquí un dato curioso porque vamos a estudiar Marcos 7:18 y vemos algo que nos puede confundir quizás, lo vamos a leer en este momento y dice, él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios a todos los alimentos. En la última parte del versículo leemos lo siguiente, que dice, esto decía haciendo limpios en todos los alimentos. Esta es la Reina Valera 1960. Sin embargo, en la revisión de 1977 de esta Biblia, el versículo que se tradujo de esta manera, el versículo 19, como lo dice acá, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la cloaca, purificando todos los alimentos. Entonces, este versículo es especialmente interesante porque hay un error de traducción y eso nos sirve a nosotros para ilustrar el hecho de que es muy importante leer el contexto y además comparar las diferentes versiones. En este caso, como ya hemos visto, el contexto contiene la clave para entender el verdadero significado de Marcos 7:18.
Entonces, el significado claro de este versículo, tal como aparece en la revisión de 1977, es que cualquier partícula de sociedad, cualquier cosa que no pueda ser eliminada por medio de lo que era el lavado de las manos, como lo estamos viendo en todo Marcos, habla sobre el lavado de las manos, sobre la purificación, entonces sería eliminada por medio de los aparatos digestivos y excretor y no tendría efecto alguno sobre la verdadera pureza de la persona. Entonces, como la pureza espiritual tiene que ver con el corazón, los lavados ceremoniales no son necesarios ni pueden evitar la contaminación espiritual. También si nos atenemos al medio cultural del pueblo hebreo, en el que solo se consumían las carnes limpias que están dadas según Levíticos 11 y Deuteronomio 14, si tenemos en cuenta que lo que estaban discutiendo en este pasaje era la necesidad de lavarse las manos de cierta manera antes de comer, resulta un poco más claro que la versión de la Reina Valera de 1977 es la que encaja perfectamente en este contexto. Entonces, vemos aquí también que las palabras, esto decía, refiriéndose a Jesús, no aparecen en los manuscritos originales griegos, sino que fueron agregados por los traductores, quizás en un intento de interpretar el pensamiento de Marcos. Entonces vamos a ver aquí en este texto, cuando dice acá en el final que dice, esto decía y es suple elipsis del original, es decir, que esto no lo decía al principio. Entonces, esta es una nota al pie de la Biblia textual de la edición 5 que dice que esto está agregado, esto decía. Y bueno, también como otro dato es que en Mateo 15 se menciona el mismo incidente y se aclara aún más el asunto cuando habla de toda esta purificación. Dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, como para hacer un resumen, estamos viendo aquí que la visión que había tenido Pedro no había sido de comer, sino de las personas. Porque también, como lo estamos viendo en Mateo y en Marcos, lo que Yeshua habla en todas las palabras que nos enseña, es a respetar lo mismo que está escrito desde el principio. Entonces, estamos viendo aquí que lo que se está hablando es de un ritual. No está hablando en Marcos, habla de un ritual, y lo que está escrito no está bien escrito en Marcos, en la Reina Valera de 1960, porque no decía que estaba haciendo limpio todas las alianzas. Y bueno, entonces vamos a continuar con el relato que nos estaba contando Pedro. Como vemos aquí, ya vimos la visión de Pedro, vimos que se va de Jope a Cesarea, que visita a Cornelio, y ahora vamos a ver cómo Pedro se va a Jerusalén. Entonces, ya estando en Jerusalén, y les comentó toda la visión, se sienta y le dice, entonces, oídas todas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, aquí vemos en este momento que los apóstoles están contentos con este hecho que está pasando. Gentiles, personas extranjeras recibiendo a Dios en su corazón. Y esto es como una mezcla de sorpresa y al mismo tiempo es como algo de inquietud, al ser algo que les cuesta entender. Pues como saben muchos de los apóstoles, en ese momento no eran tan instruidos en las escrituras como lo fue Pablo, como lo era Pablo. Entonces, pongámonos en sus pies en estos momentos. Ellos, al haber escuchado las profecías de Jeremías o de Ezequiel, donde se dice que se iba a derramar el Espíritu sobre los hijos de Israel, es obvio que los profetas están en ese momento sorprendidos, tuvieron que haber estado pensando, porque están dándose cuenta que si los gentiles reciben el Espíritu, entonces son hijos de Israel. Y esto es algo que a ellos les cueste probablemente de entender, porque para ellos Israel, ¿quién es Israel? Es la tribu de Judá y algunos dispersos. Y esto lo podemos ver ahora también, que cuando uno se acerca a una persona judía, hablándote de Israel, es el pueblo judío. Entonces así es como ellos estuvieron creciendo desde antes. Y aquí podemos ver la diferencia que tenemos entre los demás apóstoles y Pablo, a quien se le reveló desde el primer instante este misterio. Al ser un hombre que era muy entendido en los profetas y en la Torá, él entendió inmediatamente que la conversión de los gentiles era el levantamiento del tabernáculo caído de David.
Pablo entiende que ellos sí son parte de la promesa. Y por eso vamos a ir leyendo Efesios 2. Esto no lo puse en la pantalla, pero les invito a que leamos Efesios 2:11, donde dice: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos y circuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Entonces estamos viendo que a Pablo se le dio la revelación de que los gentiles, de que los extranjeros que ingresaban al pacto con Dios son parte del pueblo, son parte de esta promesa que Dios había dejado desde antes. Y aquí, muchos pensaban que Yeshua ya venía, porque como estaba viniendo la redención del pueblo de los gentiles, entonces se hacía como una conexión de que Yeshua estaba cerca, de que Yeshua ya iba a volver otra vez a redimirlos, a sacarlos de la opresión en la que ellos se encontraban. Esto es un recordatorio de la profecía de Jeremías 31 y Ezequiel, donde el Señor iba a derramar su espíritu en toda la carne. Y hasta aquí hemos visto que Pedro les está contando a todo este grupo cómo había sido su visión, todo lo que vimos en Hechos 10, le había contado todo lo que vio cuando llegaron las personas que servían a Cornelio, y él se fue de Jope a Cesarea, cuando visita a Cornelio, cuando llega el Espíritu, entonces él se fue a Jerusalén y les cuenta todo esto. Pero ahora continuamos con el relato y vamos a hablar sobre la iglesia de Antioquía. Vemos que en las Biblias, no sé si a ustedes también les aparece, pero hay un textito que dice la iglesia en Antioquía. Vamos a ver qué pasa en Antioquía luego de que Pedro le contó a todo el grupo de que el Espíritu del Señor había sido y había llegado a todos los gentiles, a todos los extranjeros. Y leemos que dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Y vamos a pararnos aquí porque vemos lo que les comentaba antes. El mensaje del Mesías solo se le estaba dando a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes piensan que solo se lo daban a los judíos? Si alguien me escribe en el chat, ¿por qué ustedes creen que este mensaje solo se lo estaban dando a los judíos? No sé si, creo que no pueden escribir. Bueno, pero escuchando ahí sus ideas, quizás después me las comentan, vemos que el mensaje solo se los daban a estas personas porque ¿por qué tendrían que anunciarles a las naciones extranjeras, sea a los romanos o a los griegos, que el Mesías de Israel, el hijo de David, ha llegado? Si el rey David es un rey prometido para Israel. Entonces, ese era su mensaje, esa era su perspectiva. Su perspectiva era porque dice aquí, no habían recibido la revelación de los gentiles. Exacto. También porque como no habían recibido esa visión, ellos seguían pensando que el Mesías era solo para el pueblo judío. Entonces, por eso ellos van y anuncian solamente a estos judíos. No tenía sentido anunciarle a alguien que no tenía que ver con David. O sea, nos ponemos en sus pies y vemos, bueno, tiene razón, estas personas, estos apóstoles, estos discípulos que iban a todas las regiones, buscaban a los judíos para predicarle de Jesús, porque ellos tenían en su mente quién era David, cuál era el rey prometido para el pueblo, y si uno le iba a hablar a un romano que tenía por Dios a otro Dios, que tenía por pueblo a otro pueblo, no tenía sentido que ellos fueran a ellos y ellos no les entendieran. Pero continúa el relato diciendo: pero había entre ellos unos varones
de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron aquí a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí empieza entonces a llegar el mensaje a los griegos en Antioquía. Por eso una de las primeras traducciones fue en griego. Podemos ver todo este estudio en el estudio de las traducciones que se encuentra en Generación Desafiante, que fue un estudio hecho por Maru. Entonces, bueno, vemos que aquí llega entonces el mensaje a los griegos. ¿Y por qué? Porque sabían que los dispersos de Israel estaban justamente dispersos en esta zona. Quienes estaban asimilados con los griegos eran las 10 tribus de Israel. Los judíos, a pesar de que vivían en la dispersión, todavía conservaban su identidad. Como hemos visto a lo largo de toda la historia, las personas, los judíos, con todas sus tradiciones, con todos los rituales que tenían, ellos pudieron permanecer anclados no solo a la fe que ellos tenían, sino también al pueblo de Israel. Ellos se mantuvieron siempre en la línea. Sin embargo, los de las demás tribus no solo se dispersaron, sino que también se asimilaron. Entonces aquí muchos sabían que los griegos eran parte de los dispersos de Israel. Y por eso, cuando Jesús dice, un poco de tiempo me verán y otro poco de tiempo me verán, ellos piensan que Jesús va a ir a los dispersos entre los griegos. Y esto es, o sea, uno se pregunta, ¿por qué? Porque una de las esperanzas del pueblo judío es que el Mesías tiene que restaurar a los dispersos de Israel. Y ellos sabían que estaban entre los griegos. Y es interesante porque en los rezos que hacen las personas judías todos los días, se pide acerca de la restauración, se pide acerca de esta unión de las tribus, se pide acerca de que esperan que llegue el Mesías para que se restaure este pueblo. Y por eso piensan que Jesús no es el Mesías, porque no ocurrió esta restauración, esta unión de todas las tribus que estaban dispersas. Y bueno, continuamos leyendo que dice aquí que anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Y cuando dice que anuncian el evangelio, vemos qué es el evangelio. El evangelio es lo que decía primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué mensaje le estaban llevando a los griegos? ¿Qué clase de mensaje estaban llevándole? Entonces vemos que le llevaban el evangelio. Y lo que dice Pedro lo saca de Isaías, y cuando el profeta Isaías dice esto, la palabra del Señor en sus tiempos era la ley de Moisés, el Pentateuco, la palabra de Dios. Y lo que dice el profeta es que siempre va a permanecer la palabra de Dios. Cuando dice esta la palabra de Dios que por el Evangelio les ha sido anunciado, lo que quiere decir es que el buen mensaje es la palabra de Dios, la Torá. Y eso es lo que le están llevando a los griegos. Esa palabra de Dios es aquella que le están demostrando a los griegos, le están diciendo, bueno, mira, vamos a estudiar lo que le pasó al pueblo, las leyes que Dios dejó. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es lo único que cambia el alma. La palabra de Dios es lo único que restaura nuestra mente y nuestro corazón. Por eso acá abajo dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Y esto es lo más interesante, es que hoy la conversión a causa de compartir el evangelio es lo más impresionante, es algo que está restaurando la mente, restaurando el corazón. ¿Por qué creen que en estos tiempos, en el tiempo actual, ya no hay una verdadera conversión? ¿Por qué no hay poder o convicción? Porque, como dice en el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Entonces tú no puedes convertir el alma del ser humano con un mensaje motivacional o a base de algún testimonio, que ambos no son malos. Está bueno, la motivación, está genial que una persona te cuente cómo pudo llegar a los pies del Señor. Es algo que es demasiado lindo y a uno lo conmueve. Pero si no hay Torá, si no hay la palabra de Dios, si no está la ley del Señor, no hay una verdadera conversión, solo se crean emociones y palabras que se pueden ir de un día al otro. Por eso las personas no se convierten, la cantidad de personas que creen en el Señor siguen siendo una estadística igual, porque no hay un impacto en el alma. Porque cuando ya dices que la Torá, que la ley del Señor está anulada, no hay conversión genuina.
¿Y por qué? Porque las palabras son espíritu y verdad. No sé si a ustedes quienes están escuchando, les pasó que cuando ustedes llegaron a los pies del Señor y cuando empezaron a conocer la palabra de Dios, hubo un verdadero cambio. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios en base a un, a una redacción y en base a algo que sea motivacional, es hermoso también, porque uno puede entender cómo puedes motivar, pero cuando esa palabra está basada en lo que el Señor ya nos dejó y en las instrucciones que el Señor nos dejó y por qué es así, por qué no es así, eso de verdad convierte el alma. Por eso en el tiempo antiguo, por eso cuando las personas iban a predicar la palabra de Dios, había una verdadera conversión, había la verdadera conversión del alma, porque la palabra de Dios es aquella que convierte todo lo malo que hay en ti en lo que el Señor quiere. Entonces así es que ellos empezaron a impartirle el evangelio a los griegos, empezaron a contarle estas buenas nuevas, empezaron a contarle quién era el Mesías prometido, cómo esto lo encontramos en Deuteronomio, cómo lo vemos en Éxodo, y cómo el Señor con su mano poderosa había rescatado a todos los extranjeros, todos los que estaban perdidos, a todo su pueblo. Entonces continuamos con esto, que ya vemos que el Evangelio es la palabra de Dios, que es la ley del Señor que convierte el alma. Y en el versículo 22 continúa diciendo el relato. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces vemos que la noticia de que había muchos en Antioquía que se estaban convirtiendo, llegó la noticia a Jerusalén, y los que estaban ahí dijeron, ¿cómo puede ser que esto esté pasando? Y por eso enviaron a Bernabé hasta que fuese hasta Antioquía, porque esta noticia para ellos era muy impresionante. Entonces dijeron, tenemos que mandar a una persona que sea instruida, tenemos que ver qué está pasando. ¿Es realmente cierto que hay griegos que se están convirtiendo? ¿Y por qué también vemos que es algo impresionante? Porque Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Era muy grande y cosmopolita, y por ser una ciudad que tenía acceso al mar, había mucha inmoralidad, tal como en Corintio. Al haber mucho dinero y tráfico, se decía que era una ciudad muy inmoral, donde había mucho tipo de fornicaciones y muchos ídolos. Y aquí lo que vemos que si lo podemos tomar así, es que en una ciudad donde abundó el pecado, también se sobreabundó la gracia de Dios, porque es aquí donde empieza a existir un verdadero avivamiento de la palabra de Dios, donde todos los que deciden salir del mundo se empiezan a convertir y se les empieza a dar el título de cristianos. Por eso este es un lugar importante, debido a que aquí también un líder surge y es donde se rompe la conexión que había entre lo que es el judaísmo con el cristianismo. Y este líder es un líder que lo vamos a hablar en un ratito más, que se llama Ignacio de Antioquía. Él era el líder principal de la iglesia de Antioquía, el cual, bueno, como ya les dije, hablaremos un poquito más. Entonces, bueno, continúa el relato y dice, estamos hablando de Bernabé. Entonces, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos esta parte y enfoquémonos aquí, que estamos viendo que a Bernabé lo mandan a Antioquía para que él pueda ver si es cierto que hay un verdadero avivamiento de la palabra de Dios. Y entonces vemos que aquí cuando se hace referencia a este avivamiento, no es como cuando vemos actualmente que dice, va a haber avivamiento, va a haber fuego, donde hay reuniones, donde empiezan a haber manifestaciones, que quizás provienen de Dios, pero no son manifestaciones, podríamos llamarlas correctas, no lo sé, sino que vemos que el avivamiento de Dios es el cambio del alma, es el cambio del corazón, es recibir las palabras de Dios
y que eso pueda transformar tu vida para que tú puedas ser como Yeshua, para que tú puedas ser perfeccionado a esa imagen. Entonces, estamos viendo que entonces ya aquí se lo mandan acá a Bernabé, Bernabé llega a Antioquía y se dio cuenta que era realmente cierto, porque vio la gracia de Dios dentro de este pueblo, se regocijó, exhortó a todos que permaneciesen fieles al Señor, o sea, él fue a exhortar. ¿Y por qué? Porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Vemos que él actuaba bien, que tenía la palabra de Dios y tenía confianza en el Dios de la salvación. Entonces, bueno, se dice en los capítulos anteriores también que Bernabé era un levita justo y que vendió un territorio y lo que recaudó se lo dio a las personas. Y una vez que él entendió su rol como un levita, él empezó a ejercerlo. Y cuando llegó entonces a este lugar, fue a buscar a Saulo. ¿Y por qué? Porque aquí vamos a ver lo que está pasando en la iglesia de Antioquía, es que son principios fundamentales que nosotros como una comunidad debemos de poner en práctica. Vemos entonces aquí que hay tres tipos de personas en una comunidad. Están las personas que anuncian, las personas que exhortan y las personas que enseñan. Las personas que anuncian son como las primeras personas que llegaron a decir, anunciar la palabra de Dios, son las que expanden la buena noticia, y una forma de anunciar en nuestros tiempos es con las redes sociales, anunciamos con nuestras vidas, anunciamos con el canto, anunciamos con simplemente compartir un mensaje. Entonces, esas son las personas que expanden las buenas noticias. Eso lo vemos en Hechos 11:20, que son las personas que salieron a Chipre. Luego vienen las personas que exhortan. Estas son personas que animan y consuelan. No son personas que van con palazos, porque cuando a veces escuchamos la palabra exhortación, es como te estoy exhortando, te estoy retando, básicamente es como te estoy dando con palazos la palabra de Dios. Y aquí vemos que Bernabé es una persona que se dice que llegó a exhortar, que es una persona que exhortó a los demás a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Son personas que animan y que consuelan. No son personas que van con palazos. Entonces, aquí en este lugar, en este precioso grupo de mujeres de oración, vemos a muchas personas que nos exhortan, porque con sus testimonios también nos animan y nos consuelan. Con sus vidas nos animan y nos consuelan. Una Bernabé sería nuestra amada señora Esther, que siempre nos está animando y nos está consolando con la palabra de Dios. Y después vemos a este grupo que son personas que enseñan también. Y estas son personas que instruyen en el conocimiento de la Torá. Y entonces, si este sería como el modelo de las comunidades, cuando vimos que llegó Bernabé y que después fue a buscar a Saulo, entonces Bernabé conocía cuáles eran sus dones y sus talentos. Entonces él tuvo que pensar, ¿qué voy a hacer ahora para enseñarle a todos los demás gentiles? ¿Qué tenía que hacer? Entonces se acordó que estaba Pablo, que él era un hombre instruido, y lo va a buscar hasta Tarso para que él, que era el más indicado de enseñarle a los nuevos conversos, fuera a Antioquía a enseñarle a ellos. Por eso se quedaron un año. Bernabé se dio cuenta que no solo era exhortar y animar, sino que era necesario también enseñar. Por eso es que a mí me impactó esta parte del relato, porque Bernabé, estando lejos de donde estaba Pablo, él fue hasta allá. Él no tenía la chance de mandarle un WhatsApp, de mandarle un mensajito, sino que fue a buscar. Y la palabra buscar, estaba leyendo en un comentario que él buscó como apresuradamente, como deseosamente. Y lo comparaban como cuando María fue a buscar a Jesús cuando se le había perdido, como a los 10 años, a los 12, no me acuerdo bien, es que se había perdido y ella fue a buscarlo porque se había quedado en el templo estudiando la palabra con las personas que estaban ahí. Entonces, esta palabra buscar no es que la fue a buscar como uno busca a una persona tranquilamente, sino que la fue a buscar desesperadamente, apresuradamente, con un ánimo, con una necesidad, era urgente, necesitaba encontrarlo para que él enseñara a estas personas la palabra de Dios, para que lo instruyeran en este conocimiento. También vimos en esta parte del relato que aquí a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si estamos
aquí atentos entonces a todo este contexto, este término cristianos aparecen solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Esto está en Hechos 26 y en Primera de Pedro 4. Y cristiano aquí significa seguidor de Cristo, ungido. Los de Antioquía le pusieron este título por ser seguidores de aquel a quien llamaban el Cristo. Y podemos darnos cuenta de que es en Antioquía donde se les llama por primera vez a los nuevos conversos cristianos. Y este título se lo pusieron básicamente a esta secta hebrea, a esta secta judía creyente en Jesús, pero con el tiempo dicho título se desvinculó de su raíz hebrea y judía. ¿Qué pasa? Que aquí, si nos damos cuenta, ¿cómo nació el título de cristianos? Ellos estaban en Antioquía, estaban predicando la palabra de Dios, y hay muchos comentarios que dicen que los de Antioquía eran personas que se burlaban de todas las sectas que surgían. Entonces, este título se los dio en base a que ellos seguían al Cristo, en que ellos seguían a las personas que estaban siguiendo al que fue llamado el Cristo, el que fue llamado el ungido. Entonces, como estos pequeños cristianos, significa pequeños cristos, pequeños ungidos, ellos empezaron a decirle, bueno, estos son cristianos, y a los que eran llamados cristianos les gustó este título, y en vez de tomarlo como una burla por parte de las personas de Antioquía, tomaron como una bendición, lo tomaron como, es cierto, nosotros somos cristianos, es decir, somos nuevos conversos a este Cristo. Entonces, aquí vemos cómo en este tiempo se desvinculó la raíz que ellos tenían, porque cristiano surgió en este contexto donde esta secta judía que creían en el Mesías, que podrían ser como judíos mesiánicos, se desvinculó en el tiempo de su raíz, de donde realmente pertenecía. Y aquí vamos a hablar por qué tenemos que tener una actitud equilibrada y balanceada respecto al título de cristianos. Porque aunque podamos entender el celo que causa comprender las raíces hebreas de la fe, podemos cometer el error de hablar mal de los cristianos y del cristianismo de manera bastante despectiva, crítica y quizás de mucho rechazo. Esta actitud sí nos pone en graves problemas, más si nos toca hablar de este capítulo de Hechos 11. Por eso tenemos que cuidar la manera en la que hablamos de nuestros hermanos. Debemos de tener humildad y cariño cuando hablamos de los cristianos y no verlos como ignorantes. Que Dios nos libre de tener esta actitud de orgullo, porque al final de cuentas el Señor se manifestó a nosotros a través del cristianismo y a través de los cristianos, que verdaderamente aman a Dios. Y es porque ellos son parte de la profecía. Entonces, si nosotros hubiéramos estado en el tiempo anterior, nosotros sí hubiéramos sido cristianos, nosotros también hubiéramos sido llamados así, porque estábamos siendo conversos, nuestra alma estaba siendo convertida gracias al testimonio de Cristo. Si tú no, y este es como un mensaje, es porque si tú tampoco tienes amor por tus hermanos cristianos y solo vas a estar rechazando y criticando, hay que trabajar mucho en la humildad para traerlos a sus raíces con cuerdas de amor. Y aquí es necesario mostrar que los llamados cristianos, que todos los cristianos son parte de la profecía y que ellos no tienen por qué estar separados de Israel. Por eso es necesario conocer la historia y cómo fue que inició esta ruptura que se habla aquí, cuál fue la cizaña y el lobo rapaz del cual ya estaba hablando Pablo, que la gente se tenía que cuidar. En los tiempos de Pablo, Pablo decía que hay lobos rapaces que quieren sacarlos a la gente de la palabra de Dios. Entonces, porque él ya sabía cuáles eran los lobos que querían quitar a la gente de la palabra más segura, que era la palabra de Dios. Por eso aquí les presento a Ignacio de Antioquía, que fue el que se los mostré anteriormente. Ignacio de Antioquía, perdón por la imagen un poco visual, se cree que se convirtió a una edad temprana y junto a Policarpo fueron discípulos directos del apóstol Juan. Hay un historiador que se llama Eusebio, que dijo que el apóstol Pedro le dejó instrucciones para que Ignacio dirigiera la iglesia en Antioquía. Es conocido como uno de los principales padres de la iglesia. Y a principios del siglo II, Ignacio gozaba de gran autoridad en toda la iglesia cristiana, porque era el segundo obispo de una de las más antiguas e influyentes comunidades cristianas. La iglesia de Antioquía, la misma iglesia a la cual Pablo y Bernabé emprendieron sus viajes misioneros. Entonces estamos viendo aquí a Ignacio de Antioquía
que fue una persona muy influyente dentro de lo que es el cristianismo, el catolicismo, uno de los padres de la iglesia, y Ignacio de Antioquía escribió siete cartas a las iglesias, como Esmirna, Éfeso, Magnesia, y en sus cartas él mismo mencionó repetidamente que llevaba el sobrenombre de portador de Dios, lo cual es indicio de respeto de que gozaba en la comunidad cristiana. Pero ¿qué pasa? Que vamos a ver cómo Ignacio de Antioquía fue la persona que inició esta división entre los cristianos y los judíos, entre la raíz en la cual ellos se encontraban. Entonces, vemos en sus cartas cómo defiende la ortodoxia cristiana denunciando la división de los mismos cristianos. ¿Y qué pasa? Que él denunciaba la división de los cristianos entre los ebionitas y los diocesistas. Vemos aquí un ejemplo de la carta a la iglesia de Magnesia, que estaba ubicada cerca de Éfeso, y escribió acerca de los ebionitas, porque pensaban que ellos, como estaban dentro de la Torá, los ebionitas eran un grupo que estaba cerca de la Torá y no se apartaba de ella, pensaban que ellos se iban a apartar del nombre de Jesús. Entonces ellos decían, en la carta que le mandaba a Magnesia decía, es indignante pronunciar el nombre de Jesucristo y vivir en el judaísmo. Pero no solo eso, sino que también lanzó ataques similares contra los docetistas, quienes creían que Jesús solo tenía apariencia de humano. Entonces él dijo, cualquiera que creyera semejante tontería de que Cristo solo parecía sufrir, no podría llamarse realmente un mártir. ¿Y por qué mencionamos todo esto? Porque Ignacio de Antioquía, al dejar estas cartas por escrito, se convirtieron en un pilar de la iglesia, y eso produjo la separación entre cristianos y judíos, e influyó y actualmente sigue influyendo en la doctrina cristiana, porque esto se da en lo que es en todos los cursos de teología, esto se da. Pero vamos a seguir leyendo esta última parte de la carta de la iglesia de Magnesia, que es una de las cuales ha influido más en los tiempos actuales y por la cual muchas personas creyentes se alejan de lo que es, no pueden alejarse del nombre cristianismo. Dice la carta, aprendamos a vivir como conviene al cristianismo, porque todo el que es llamado según un nombre diferente de este, no es de Dios. Es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo practicar el judaísmo, porque el cristianismo no creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el cual toda lengua que creyó fue reunida a Dios. Por eso cuando le dices a alguien que ya no eres cristiano, se escandalizan porque tienen toda la influencia de Ignacio de Antioquía. No sé si a ustedes les pasó que ustedes dicen, no, yo ya no soy cristiana, estoy siguiendo mi contexto, estoy estudiando la palabra de Dios en la raíz de su fe. Muchos se escandalizan porque dentro de muchos cursos de teología, y eso estaba leyendo lo que te enseñan dentro de algunos cursos, es que tú no puedes llamarte algún otro nombre diferente al cristianismo, porque si tú te llamas algún nombre diferente a no eres de Dios. Entonces, eso es lo que está pasando, que estas cartas que dejó Ignacio de Antioquía también son parte de lo que es la historia, y por eso tenemos que entender que, esto pasó, que aquí fue la ruptura en lo que es el cristianismo y el judaísmo. Entonces, ese hombre fue el que puso la cizaña de la división que sigue hasta nuestros tiempos. Por eso estas cartas de San Ignacio son difíciles y a veces complicadas de entender, también como era la carta a Pablo. Pero ahora vamos a ver la profecía que sí había hacia los cristianos, la profecía en la cual si nosotros somos parte de ese pueblo tendríamos que poder llevar a los que aún son cristianos, a los que quieren volver a sus raíces de la fe. Entonces en Jeremías 31:6 dice, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. La palabra guardas, que vemos aquí señalada con amarillo, es la palabra notzrim. Esta palabra es la palabra que se utiliza en Israel para referirse a los cristianos. Entonces, si lo vemos, diría algo así. Porque habrá día en que clamarán los cristianos en el monte de Efraín.
Es decir, que de entre los cristianos, de entre los católicos, de entre los protestantes, van a surgir muchos que van a decir, levántense y subamos a Sion, al Señor, al monte de nuestro Dios. Y el Señor, al hacer esto, está salvando al remanente de Israel. Porque, ¿qué sigue diciendo en Jeremías? Dice, he aquí, yo los hago volver de la tierra, del norte, y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Entonces vemos que en esa profecía lo que está diciendo es que habrá día en que ellos van a clamar, en que van a decir, levántate, vamos a ir a Sion, subamos al Señor nuestro Dios. Y el Señor esto responde, que Él los va a hacer volver, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Va a reunir a todos, porque él es a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Y vemos aquí cuál es de la labor del primogénito, cuando nos está diciendo, Efraín es mi primogénito. ¿Y cuál es la labor de ese primogénito? Es cuidar al resto de la familia, es cuidar a todos los que nos están rodeando. Entonces, así como cristianos o como Notrim, cumplamos la función del primogénito. Y podemos decir, ustedes son nuestros hermanos y vamos a unirnos a ustedes. Si tú has recibido el Espíritu del Señor y eres un verdadero cristiano, entonces el Espíritu de Dios sí que va a estar sobre ti para publicar la libertad a los cautivos, para aliviar a los que están dañados, para tomarle de la mano a aquellos que quieren volver a sus raíces de la fe. Que Dios sí que nos tenga por dignos para ser usados para traer la restauración final y para revertir esta división, y en vez de dispersar a las ovejas, juntarlas como el pastor junta a su rebaño. Así que nosotros como primogénitos, como Efraín, tenemos que tomar este rol y no tener miedo, sino confiar en que el Señor siempre está con nosotros. Porque como decía la señora Esther al principio, el Señor es mi pastor y Él no me falta. Porque si dice nada me faltará, porque Él no me va a faltar. Así que vamos a continuar con esta historia tan hermosa, porque una vez aprendido toda la historia y qué pasó con los cristianos, qué pasó con la división, vamos a ver qué sigue pasando en medio de esta parte profética. Dice aquí, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose unos de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Y aquí esto es una enseñanza que ya viene a ser profética, una enseñanza impresionante, porque a raíz de la conversión de muchas personas se anuncia una hambruna, como una antesala de lo que sería la tribulación final. Y actualmente, ¿qué se está divulgando? Si ustedes lo piensan, ¿qué está pasando en el contexto actual? Estamos viendo que la gente dice que ya son los últimos tiempos, que viene una crisis inminente, que ya va a venir la gran tribulación, y hay rumores de gente que está tratando de ir a buscar refugios, de llenarse de alimentos, de ahorrar, de comprar oro, de comprar plata, de comprar monedas, de comprar cripto, de comprar todo lo que uno desea por si ya viene la crisis. Y claro que sí, nosotros podemos caer ante este miedo, ante los rumores, podemos caer, según lo que profetizó Agabo en aquel tiempo, podemos caer en esta trampa que todo el mundo nos está diciendo, que va a venir el hambre, que va a venir, que va a venir la tribulación, que ya estamos en esos tiempos. Y es verdad que nosotros tenemos que ser personas que sean conscientes, que puedan tener ahorros. Pero ahora vamos a ver qué es lo que realmente tenemos que hacer. Dice acá en Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas.
porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Nosotros no debemos prepararnos para la guerra con armas, porque nuestro escudo es la palabra del Señor. Pero esto que a mí me impresiona es qué tenemos que hacer, porque si bien podemos entender el contexto, podemos entender que aquí Ágabo les ha profetizado que va a venir hambre sobre la tierra, que va a venir y que llegó en los tiempos de Claudio, ¿qué es lo que hacen estos discípulos? Dice, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Y aquí, como ya lo vimos, es que tenemos que tener esta misma actitud, que Dios nos ayude y que nos tenga por dignos de tener esta misma actitud, ya no estar pensando egoístamente sobre nosotros, sino pensar que con lo que tenemos, ver cómo podemos ayudar a los que están en una verdadera necesidad, porque con esto sí que podemos buscar la unidad. En lugar de estar almacenando bienes y riquezas o armas para defendernos en los tiempos difíciles que están profetizados de acuerdo al libro de Apocalipsis, lo que debemos de hacer es, como dice aquí, prepararnos para cuando los hermanos de Judá comiencen a ser perseguidos en todo el mundo. Que estemos preparados para enviar la ayuda que sea necesaria. Este es el tiempo en los que realmente somos Israel entre las naciones. En lugar de gastar nuestros recursos en nosotros mismos, podemos hacer lo que hizo David cuando quiso preparar el templo para Dios, que aunque no lo construyó, todo lo que ganó lo donó para que se construyera. Que todo lo que recibamos de la mano de Dios sea para dar socorro, para dar ayuda en los tiempos difíciles que vienen más adelante. Y capaz, pues tú seas el siguiente Schlinger. No sé si ustedes vieron la película de La lista de Schindler, el cual él ayudó a muchas personas muchos judíos a que no fueran muertos. Entonces, que nosotros podamos ser así, porque vienen los tiempos difíciles, es cierto, y nosotros no tenemos que tener miedo. Yo la verdad que cuando escuchaba muchas personas que me decían que ya llegaba el tiempo final, que tenemos que hacer esto. La verdad que sí, yo con mucho miedo le decía a mi sobrito, hagamos el búnker, porque él está emocionado con hacer un búnker. Entonces, la verdad que es como el miedo de querer ahorrar, de querer decir, sí, vamos a comprar cosas y almacenarlas, almacenar latas, almacenar cosas, pero ahora entendiendo este contexto, es verdad que nosotros, si Dios nos da la bendición de poder ahorrar, de poder tener cosas, lo que tenemos que hacer es ahorrar para poder dárselo a los que realmente lo van a necesitar, que van a ser nuestros hermanos de Judá, porque también en Apocalipsis se dice que primero vienen los de Judá y después va a venir a todo el mundo. Entonces, que esa sea nuestra actitud y que podamos hacer lo que hicieron los discípulos. Así que nosotros, hermanas, no tengamos miedo, no tengamos temor de lo que pueda venir y que si Dios nos prospera en este tiempo, es para hacer esto. Así que en ese contexto de la tribulación comienza el capítulo 12 de Hechos, que también va a tener una gran revelación profética para los tiempos que se avecinan. Así que, preciosas mujeres, este fue el estudio de hoy, solo para que el Señor nos dé paz en nuestro corazón y que nos permita entender de que en estos tiempos que son difíciles y que pueda haber hambre, que quizás haya hambre, nosotros no tenemos que temer porque Dios es nuestro escudo y nuestra espada. Así que, bueno, amén.